Bienvenidos al tercer programa de Campus, el magazine informativo de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. En esta media hora vamos a compartir diversos temas y actividades que se desarrollan en el ámbito universitario. El historiador Dr. Alberto Aramburu Ros, de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, visitó nuestra universidad. Dialogamos con él y con el Dr. Pablo Navas, organizador de esta conferencia. Este proyecto de investigación titulado Las representaciones en la Patagonia Austral Argentino-Chilena, que está, dirigido por los profesores Aix Sabona y Juan Vilaboa. Venimos trabajando desde hace un tiempo bastante largo vinculado a estas cuestiones, pensando en el funcionamiento de Santa Cruz entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. En términos regionales, necesariamente nos vimos en la posibilidad de establecer un vínculo académico con aquellos que venían desarrollando aportes en este sentido. Más allá de las fronteras políticas y pensarlo en términos históricos. Pensar en términos históricos en este caso es pensar en términos regionales y pensar a la región en su funcionamiento de dinámicas que presenta que exceden justamente los marcos fronterizos limítrofes tradicionales. Bueno, llevo ya hartos años, desde aproximadamente el año 2000, desde que terminé mi licenciatura, trabajando sobre la región, o la macrorregión, Magallanes, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y vengo para revisar algunos archivos y sostener algunos diálogos también con Pablo Navas, que ha sido permanentemente una contraparte en este proceso. Hemos trabajado en algunos momentos temas más similares, en otros momentos temas más distintos, pero hemos mantenido siempre un diálogo a través del tiempo y para mí es súper importante poder acceder a algunos archivos y a este tipo de conversaciones. Bueno, la conferencia es una suerte de presentación de las conclusiones de mi tesis doctoral que terminé el año pasado, la defendí el año pasado, que parte de la pregunta respecto de cómo es que llegamos a identificarnos, a sentirnos, a hablar de un lado y de otro de la hoy existente frontera como chilenos, como argentinos y un poco el desarrollo de esa identidad. Entonces, para responder a esa pregunta yo me remonté a los inicios de la colonización y a las estrategias diferentes de cada estado por afirmar su soberanía y qué significaba la soberanía en ese contexto. Es el recorrido respecto de la pregunta sobre la soberanía, sobre la chilenización y sobre la argentinización de la Patagonia. Y ahora y presentar un poco este segundo proyecto, esta segunda pata del proyecto, que tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía social. Es decir, frente a la chilenización y frente a la argentinización que vienen desde el norte, cómo se mantienen movimientos este-oeste, más bien transversales de población, que constituyen otra forma, es un poco el planteamiento que habría que demostrar, en eso estamos, de otras formas de soberanía. La idea de nación tiene que ver con contraponer las nociones que vienen desde el norte, longitudinales, con el surgimiento de otras nociones más bien latitudinales. Cómo es que permanece una fuerte identidad patagónica cruzada por la nacional y a su vez se va imponiendo lentamente la identidad nacional como construcción desde el Estado. Repensar la región como en términos de una identidad compartida más que diferenciada. Pensar a partir de allí también cuáles son los desafíos que podríamos encarar hacia el futuro en términos de integración regional. La prensa tiene roles ambivalentes. Grupos muy distintos entre sí, políticamente, religiosamente, nacionalmente, tuvieron sus propias expresiones, aunque fuese periódica, sus propias expresiones en prensa escrita desde fines del siglo XIX. Y luego también en Río Gallegos, sobre todo a partir del 1900 y algo, creo. También prolifera la prensa, con diferentes grupos de interés, con sus propias publicaciones. Que a pesar de que reproducen noticias de un lugar y del otro, comienzan a reproducir noticias también de la prensa metropolitana. Va creando diferentes espacios de pertenencia. Uno, el regional, y otro, el nacional. Pues mi periodo de estudio llega hasta la década de 1920, hasta mediados de la década de 1920. Una de las conclusiones de la tesis es que
Luego de las matanzas de 1922, ese es el hecho clave, digamos, en la imposición de la frontera. Y eso se aprecia también, no solo en la instalación de puestos fronterizos, que hasta entonces no existía ningún tipo de control allí, también en el papel que asume la prensa. Las docentes e investigadoras Valeria Álvarez, Natalia Michniuk y María Lourdes Villanueva presentaron en el marco del Congreso de Psicopedagogía el libro Educación y Trabajo, miradas desde lo regional. Este libro es producto de un trabajo colectivo de muchos años. Nos propusimos, fue visualizar, problematizar los impactos en términos psicosociales, educativos, laborales, que tuvieron las políticas neoliberales, la reforma del Estado neoliberal en Santa Cruz en la década del 90 y que nosotros además consideramos que comenzó con el retorno a la democracia particularmente. En este escenario, las políticas educativas públicas que habían sido fundamentales para la formación, para la calificación de la mano de obra, que se insertaba tanto en el sector público como en el sector privado hasta este momento, comienzan a ser diseñadas o planificadas en función de intereses extrarregionales, en función de los cambios de la matriz estatal y económicos a nivel mundial y nacional. Esa valoración que la educación tenía a la hora de formar la mano de obra pasa a un segundo plano, deja de ser valorada y pasa a ser la empresa o el espacio laboral el privilegiado para ese proceso. La política pública ha tenido poca vinculación con la problemática, lo que significa en términos regionales la problemática social, la problemática laboral, cómo impacta esto en términos de la población, de los sujetos, de las subjetividades, porque solamente se encuentra vinculada a esta cuestión más economicista, digamos. Bueno, el libro Educación y Trabajo, miradas desde lo regional, que hicimos la presentación recientemente en el marco del primer Congreso Nacional y de las cuartas jornadas de psicopedagogía, donde el eje claramente fue la comunidad como escenario, dar cuenta del resultado de un proyecto que fue un PICT, que nos dirigía el doctor Juan Ruiz, a quien en realidad está dirigido también y dedicado este libro, intenta dar cuenta de las problemáticas vinculadas a el vínculo educación y trabajo, específicamente desde la década del 80 hasta mediados de la década del 2000, de estos devenires y problemáticas siempre ligadas a el mundo productivo y su incidencia en la educación. También hay que mencionarla a la profesora María Laura Concia y de hecho compartimos algunos capítulos específicamente vinculados a toda la discusión teórica que damos sobre dos categorías: saberes socialmente productivos, saberes del trabajo, enfrentándolos pero también viendo los puntos de encuentro con lo que nosotros entendemos que es lo que hoy está circulando, que es el llamado paradigma de las competencias. Es importante estudiar las políticas educativas en relación al mundo del trabajo porque no solo impactan en la demanda laboral y en qué saberes están disponibles para el mercado, sino también porque habilitan a los sujetos a participar como de manera constructiva de los procesos, introduciendo innovaciones, cambios y diseños, y además porque pensamos que los contenidos habilitan también participar del mundo social en un sentido más amplio, desde la ciudadanía, la construcción de tejido social, etc. Nosotros en este proyecto estudiamos desde el retorno de la democracia en 1984 hasta el año 2006. Empezamos viendo cómo en los años 80 hay una gran participación política en la provincia, que sin embargo no considera adecuadamente los cambios que habrá en la estructura productiva, las primeras concesiones, explotaciones a privados, y que en ese escenario la educación permanece como en un lugar marginal, la educación en relación al trabajo, dentro de toda esa efervescencia política donde se imaginaban futuros posibles, la educación queda como relegada de ese debate. La política educativa fuerte que vemos en este periodo, o la más concreta, como mencionaba Natalia, es la de los trayectos técnico-profesionales y los podimodales, que también respondió más bien desde la Nación y el Consejo Federal de Educación a intereses de empresas y sectores del mercado, y después recién fueron invitados sectores sociales que en alguna medida
tendieron a legitimar lineamientos que estaban en parte ya definidos, y esto se reproduce en la provincia sin mayores cambios. Por eso es que decimos que vemos como una desarticulación entre las demandas productivas, concretas y sociales y la forma que toma la política educativa en el periodo. Año tras año, los estudiantes de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA renuevan mediante su voto la comisión directiva del Centro de Estudiantes. Este año, el presidente es Juan Manuel Caro, quien nos habla sobre los proyectos de su gestión. Bueno, básicamente el Centro de Estudiantes es la herramienta de organización de todos los compañeros que vienen a la universidad que pueden llegar a tener algún tipo de dificultad en el transcurso de su vida universitaria, y el Centro de Estudiantes está para ayudarle y facilitarle la vida durante el transcurso de su carrera, como por ejemplo cualquier inconveniente que puedan llegar a tener con un docente, con un no docente, con un mismo compañero. También les brindamos la posibilidad, por ejemplo, desde el Centro de Estudiantes de otorgarles becas de fotocopias a los compañeros, facilitarles el hecho de poder sacar su material de estudio. La impresión de trabajos prácticos. Otra función, pero menos específica, son como por ejemplo prestarle el termo, los mates, para que durante el día tengan una mejor estadía en la universidad. Bueno, el Centro de Estudiantes se organiza por las diferentes listas que se presentan a las elecciones. Tiene un sistema que se llama el sistema DON, de acomodamiento de cargos, en donde la primera lista, la lista ganadora de las elecciones, se queda con los 3 primeros lugares, y después, por la proporcionalidad de los votos, se van dividiendo los diferentes cargos con la cantidad de votos que tienen. En este caso, el Centro de Estudiantes se compone por un presidente, un vicepresidente, un secretario, el tesorero, 6 vocales y 2 vocales suplentes. Como conducción del Centro de Estudiantes, lo que fuimos proponiendo a lo largo del año pasado fue por lo menos solucionarle algunas cuestiones que veíamos que eran importantes, como por ejemplo el hecho de conseguir un punto de recarga de la tarjeta de Taisur dentro de la universidad. Lo hemos venido gestionando con el gerente de la empresa, y que consideramos que en pocos días vamos a lograr que pueda, en definitiva, los compañeros empezar a cargar la tarjeta universitaria dentro de la universidad. También la idea es de realizar diferentes charlas para las diferentes carreras que tiene la universidad. Consideramos muy importante que la vida universitaria no transcurra únicamente en venir a clases, sino que también los compañeros se puedan ir formando por diferentes charlas de interés para las diferentes carreras, como por ejemplo enfermería, psicopedagogía, acompañamiento terapéutico, trabajo social. Así que a lo largo del año vamos a estar realizando e invitando diferentes personas a que vengan a dar charlas referidas específicamente a cada una de las carreras. Nuestra expectativa como conducción del Centro de Estudiantes y como agrupación, es fortalecer la misma agrupación, lograr a toda costa lo que hemos venido laburando desde que nos venimos presentando para las elecciones, y es el de evitar la deserción estudiantil, que creo que es una de las cosas que más afecta a la universidad. Bueno, el Centro de Estudiantes está abierto de 15 a 21 horas, donde se desarrolla la mayor cantidad de actividades en la universidad. Por ahí van a haber veces en que el Centro de Estudiantes lo pueda llegar a encontrar cerrado o no, pero también tiene que ver con esto de que nosotros somos estudiantes y que también cursamos, tenemos nuestras vidas, pero que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para poder ayudar a los compañeros y que puedan acercarse al Centro de Estudiantes cada vez que lo necesiten. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más campus.